Elena Sergeyevna Vorontsova contra Dmitri Alexandrovich Vorontsov. Sala número 7, gritó el guardia, y un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras instintivamente apoyaba la mano sobre mi enorme vientre. El 8º mes de embarazo se hacía sentir, las piernas hinchadas, la espalda dolorida y el corazón latiendo con fuerza desbocada. Pero antes de continuar, escriban en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan. Será interesante ver hasta dónde llegan nuestras historias. No era el esfuerzo físico lo que me debilitaba, sino lo que estaba a punto de vivir. Mi marido, el padre de mi futuro hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo, estaba sentado en la sala del tribunal junto a su nueva pareja, Cristina, una entrenadora personal de 22 años, y exigía arrebatarme todo, el apartamento, el coche, la casa de campo e incluso los escasos ahorros que había logrado reunir. Lena, ¿sabes que el apartamento está a mi nombre?, me decía apenas un mes atrás. Cuando los descubrí juntos en nuestro dormitorio. Sé sensata, vete de buena manera. Cristina está embarazada, necesitamos espacio. En ese momento pensé que todo era un mal sueño. Habíamos compartido 7 años juntos, planeado al hijo durante 3, realizado exámenes médicos y tratamientos. Y ahora, cuando finalmente ocurrió el milagro, cuando quedé embarazada después de tantos intentos, él encontró a una amante joven que, además, también estaba esperando un hijo. ¿Cómo pudiste?, pregunté entre lágrimas. Elegimos juntos el nombre del bebé, compramos la cuna. La vida cambia, Lena. Me enamoré de otra. Sucede, respondió encogiéndose de hombros con una indiferencia que parecía hablar de cambiar de trabajo, no de destruir una familia. El abogado de Dmitri, un joven ambicioso con un traje caro, ya esperaba en el pasillo. A su lado, Cristina, una rubia de piernas largas con un vestido ceñido que apenas dejaba ver su vientre a un plano. Me observaba con un triunfo apenas disimulado. Bueno, Lenochka, ¿lista para entregar las llaves?, preguntó Dmitri al salir de la esquina. ¿O vamos a perder tiempo con esta farsa? Lo miré, al hombre que una vez amé hasta la locura. Su rostro, antes tan familiar y querido, ahora solo reflejaba un cálculo frío y distante. Traje caro, reloj suizo. Todo eso llegó después de que lo nombraran subdirector de una empresa constructora. Junto con el cargo y el dinero vino también el desprecio hacia una simple profesora de música. ¿Qué era yo? Lucharé por mi vivienda, Dima. Pronto nacerá mi hijo. Tu hijo, respondí, esforzándome por mantener la dignidad. Mi hijo, replicó él, abrazando a Cristina por la cintura. ¿Y eso que llevas ahí? ¿Quién sabe de quién es? El golpe fue tan vil que me faltó el aire. 7 años de matrimonio, absoluta fidelidad de mi parte, y estas eran las acusaciones. Tú sabes perfectamente que es tu hijo. Mi voz traicionera se quebró. Demuestra, se burló él. Entré en la sala del tribunal casi sin poder sostenerme en pie. Mi abogada, una mujer mayor llamada Galina Petrovna, a quien había contratado con mis últimos ahorros, ya estaba sentada detrás de la mesa. Mantente firme, Elena, la verdad está de nuestro lado, susurró. Pero en su voz no había seguridad, y entendí por qué. El apartamento realmente estaba a nombre de Dmitri. Lo compramos antes de casarnos, con el dinero que le dieron sus padres. Entonces no le di importancia. ¿Qué importaba a quién pertenecía, si éramos familia? El coche también lo había comprado él, ya con un buen cargo, y la casa de campo le había sido heredada por su abuelo. En realidad, yo no tenía nada, salvo mi salario de profesora de música, 30.000 rublos, que apenas alcanzaban para vivir. Su señoría, comenzó el abogado de Dmitri cuando el juez anunció el inicio de la audiencia. Mi cliente no exige nada fuera de lo que le pertenece por derecho. El apartamento está a su nombre, toda la documentación está en regla. En cuanto a la demandada, residía allí como esposa. Ahora que el matrimonio se disuelve, debe desalojar la vivienda. Pero mi clienta está en el 8º mes de embarazo, objetó Galina Petrovna. Echarla a la calle en tal estado sería simplemente inhumano. Esos son emociones, no argumentos legales, replicó el joven abogado. Además, la paternidad del niño no está establecida.
Mi cliente duda que sea el padre biológico. La audiencia duró 2 horas. 2 horas agonizantes durante las cuales me presentaron casi como una estafadora que quería apropiarse de bienes ajenos. Dimitri permanecía con el rostro pétreo, murmurando ocasionalmente con Cristina, quien acariciaba su vientre y me lanzaba miradas triunfantes. ¿Tiene usted un lugar donde vivir si el tribunal falla en su contra?, preguntó la jueza, una mujer de unos 50 años con rostro cansado. Mi madre vive en la región de Moscú, respondí, comenzando a explicar. Perfecto, interrumpió de inmediato el abogado de Dimitri. La demandada no quedará en la calle y mi cliente podrá garantizar condiciones dignas para su nueva familia. La jueza asintió mientras tomaba notas. Era evidente que, desde un punto de vista legal, Dimitri tenía razón. Que abandonara a su esposa embarazada era un asunto moral que al tribunal no le incumbía. La audiencia se aplaza hasta la próxima semana para dictar sentencia, anunció la jueza. En ese momento comprendí que había perdido. Al salir de la sala, casi me desplomo, la cabeza me daba vueltas y veía círculos ante mis ojos. Galina Petrovna me sostuvo del brazo. Mantente firme, querida, aún no todo está perdido. Pero ambas sabíamos que eso no era cierto. Y la calle me dio otro golpe. Frente a mi vieja Lada, que había comprado antes de conocer a Dimitri, estaba un alguacil. Elena Sergeyevna Vorontsova, su automóvil ha sido embargado. Aquí tiene la orden. Tomé el papel con manos temblorosas. Dimitri había logrado presentar una demanda de división de bienes, incluyendo mi coche, alegando que había invertido dinero en su reparación. Pero es mi coche. Lo compré 2 años antes de nuestra boda, exclamé. Resuélvanlo en el tribunal, respondió el alguacil con indiferencia, comenzando a colocar las pegatinas de embargo sobre el coche. Ahora ni siquiera tenía la posibilidad de irme. El transporte público con mi enorme vientre era una verdadera prueba de resistencia. Me encontraba frente al edificio del tribunal, sin saber qué hacer a continuación. No había dinero para un taxi, todo se lo había entregado a la abogada. Llamar a mi madre era imposible, estaba hospitalizada tras sufrir un infarto al enterarse de lo que mi esposo había hecho. ¿Amigas? ¿Acaso tenía amigas? A lo largo de los años de matrimonio me había distanciado de todos, viviendo únicamente para los intereses de Dimitri. Niñita, ¿por qué lloras? Resonó un chillón y extraño vozarrón a mi lado. Levanté la cabeza y vi a una anciana pequeña, encorvada, envuelta en un sorprendente cúmulo de pañuelos y faldas coloridas. Sus ojos eran asombrosos, brillantes y juveniles, pese al rostro arrugado. Todo está bien, gracias, respondí mecánicamente, aunque las lágrimas seguían rodando por mis mejillas. ¡Ay, qué mentira más grande! Rió la anciana. Veo, querida, que tienes una gran desgracia. Tu marido infiel no te deja vivir. La miré con sorpresa. ¿Cómo lo sabe? Sé muchas cosas, guiñó un ojo. Me llaman Agafía. Soy adivina, si quieres saber. Pero no de esas charlatanas, sino de verdad. Es un don que tengo. En otro momento habría pasado de largo, pero ahora me daba igual. Escuchar a aquella anciana loca no parecía peor que pensar en que en una semana me sacarían de mi propia casa. Y entonces, ¿qué se supone que haga si usted lo sabe todo? Pregunté con una amarga sonrisa. Agafía entrecerró los ojos, observándome de pies a cabeza, y luego asintió para sí misma. Ve a la aldea, querida. Tienes una casa en Sosnovka. ¿Qué casa? Negué con la cabeza. No tengo ninguna casa en el pueblo. Sí, quedó de tu abuela, Ana Mikhailovna. Solo que no lo sabías. Me estremecí. Mi bisabuela realmente se llamaba Ana Mikhailovna, pero había muerto cuando yo tenía 5 años. La recordaba vagamente, una anciana bondadosa que horneaba pasteles increíbles y contaba cuentos. Mi bisabuela vivía con nosotros en la ciudad, objeté. Vivía en la ciudad, sí, pero tenía una casa en el pueblo, en secreto. No se lo dijo a nadie, solo a mí, su vieja amiga. La conocí desde joven y compartimos muchas cosas. Antes de morir me dijo, si a la bisnieta le va mal, que vaya a Sosnovka. En la casa está Tom, en el granero te espera tu salvación.
La anciana rebuscó en su bolso informe y sacó una hoja amarillenta. Aquí tienes la dirección. La casa está en las afueras, cerca del bosque, ahora abandonada. Ve allí, pero el granero está intacto, búscalo allí. Tomé el papel casi sin pensar. La letra era temblorosa y de anciana, pero legible, región de Moscú, aldea Sosnovka, calle Lesnaya, casa número 7. ¿Por qué me dice esto? Pregunté. Porque Ana lo pidió. Veo que sin ayuda te perderías, y tu hijo no tiene culpa de nada. Ve, querida, mañana por la mañana ve. Agafía se dio la vuelta y se alejó, dejándome sin tiempo para reaccionar. Me quedé allí con la hoja en las manos, sin saber qué pensar. Todo parecía un delirio. Mi bisabuela había muerto hace 20 años. ¿Qué casa podría existir? Mi madre nunca mencionó ningún pueblo. Pero, ¿qué tenía que perder? En una semana no me quedaría con nada. ¿Y si era verdad? ¿Y si mi bisabuela realmente había dejado una casa y nosotros no lo sabíamos? Cuando llegué en metro a la habitación alquilada temporalmente para el juicio, Dimitri no me dejaba entrar en el apartamento. Abrí el portátil. La aldea Sosnovka existía realmente, a unos 80 kilómetros de Moscú. Pequeña, casi deshabitada, con apenas unas pocas casas habitadas. La calle Lesnaya también aparecía en el mapa. Pensé durante largo rato y luego llamé a mi madre en el hospital. Mamá, ¿cómo estás? Pregunté, esforzándome por sonar animada. Mejor, hijita, no te preocupes por mí. ¿Y tú, cómo estás? No le conté nada sobre el juicio. ¿Para qué angustiar a alguien enfermo? En cambio, pregunté, mamá, ¿y la bisabuela Ana? ¿Tenía una casa en el pueblo? ¿En el pueblo? Se sorprendió. No, hija, ella vivió toda su vida en la ciudad. Aunque, espera, ella era originaria de un pueblo, cerca de Moscú, antes de la guerra. Luego se mudó a la ciudad y nunca regresó. Ah, sí, dije, esquivando la explicación. Solo me vino a la memoria. Esa noche no dormí. El bebé pateaba sin cesar, impidiéndome acomodarme en la estrecha cama. Pensaba en mi bisabuela, intentando recordar algún detalle más de ella. Ana Mikhailovna fue una mujer extraordinaria. Eso lo recordaba con claridad. A pesar de su edad, conservaba la lucidez y una fuerza interior notable. Mi madre contaba que mi bisabuela había sobrevivido a la guerra, perdido a su esposo y criado sola a sus hijos, pero nunca se quejaba ni se desanimaba. La vida es como un río, decía. Fluye y tú debes fluir con ella, contra la corriente no se puede nadar. Tal vez realmente tenía una casa en el pueblo, secreta, de la que nadie sabía nada. Pero ¿por qué ocultarlo? Y, sobre todo, ¿qué podría haber en un granero? Al amanecer tomé una decisión. No tenía nada que perder. Faltaba una semana para el juicio y no tenía trabajo. Me había visto obligada a renunciar por las amenazas de Dimitri a mi jefe. Apenas me quedaban recursos. Decidí ir a Sosnovka y ver con mis propios ojos. Al fin y al cabo, un paseo al aire libre no le haría daño a una mujer embarazada. Para el tren encontré dinero vendiendo unos pendientes de oro. Regalo de mi madre por mi mayoría de edad. Dimitri no tuvo tiempo de reclamarlos aún, aunque, conociéndolo, era cuestión de tiempo. A las 7 de la mañana ya estaba sentada en el vagón, mirando por la ventana los paisajes de la región de Moscú que pasaban veloces. Cuanto más me alejaba de Moscú, más tranquila me sentía. Tal vez porque me alejaba del lugar donde mi vida se había derrumbado. En la estación de Sosnovka fui la única en bajar. La plataforma era vieja y semiderruida. Alrededor, bosque y silencio. Según el cartel, la aldea estaba a 3 kilómetros. No había autobuses, así que tuve que caminar. Por suerte, el clima era cálido, típico de mayo. El camino atravesaba el bosque y, sin querer, me dejé maravillar por su belleza. Los rayos de sol se filtraban entre el follaje joven, los pájaros cantaban, el aire olía a pino y hierba. Hacía mucho que no estaba en la naturaleza. Con Dimitri siempre viajábamos al mar, a hoteles, pero ahora me di cuenta de cuánto extrañaba el bosque ruso. La aldea apareció de repente. El camino salió del bosque y ante mí se desplegaron algunas casas dispersas a lo largo de la única calle.
La mayoría estaban abandonadas, cercas torcidas, ventanas rotas, patios invadidos por maleza. Pero en algunas todavía se veía vida, cortinas en las ventanas, huertos cuidados. Encontré rápidamente la calle Lesnaya. Realmente terminaba en el bosque. La casa número 7 se encontraba al final, separada de los vecinos por un terreno vacío. El corazón me dio un vuelco. La casa estaba claramente abandonada. Vieja, pero sólida, la estructura de madera se había oscurecido con el tiempo. El techo se había hundido en algunos lugares, las ventanas estaban tapiadas con tablas, pero había algo en ella que resultaba familiar, como si la hubiera visto antes, aunque era imposible. La verja chirrió al abrirse. El patio estaba cubierto de hierba hasta la cintura, pero entre la maleza se distinguía un sendero. Alguien había pasado por allí no hace mucho. Seguí el sendero, rodeando la casa. Detrás, tal como prometió la anciana, estaba el granero, grande, robusto, construido con gruesos troncos. A diferencia de la casa, parecía intacto. El techo era nuevo, de metal, la puerta sólida y hasta tenía un candado moderno con código. Me detuve, confundida. Alguien vigilaba el granero. Era evidente. Pero, ¿quién? Y lo más importante, ¿cómo abrir el candado? Me acerqué, examinando el mecanismo de combinación, 4 dígitos. ¿Qué habría usado mi bisabuela como código? ¿Su fecha de nacimiento? ¿La mía o la de mi madre? Probé todas las combinaciones que se me ocurrieron. Sin éxito. Me senté en un banco junto al granero, relativamente nuevo, y sentí que la desesperación me invadía. Había llegado ingenua, creyendo en la historia de una anciana loca. El bebé pateó desde dentro, como protestando contra mis pensamientos. Acaricié mi vientre. Perdóname, pequeñín. Mi mente recordó algo. La bisabuela siempre mencionaba una fecha, el 9 de mayo de 1945, el Día de la Victoria. Para ella no era solo una celebración, sino el día en que supo que la guerra había terminado. Que se podía seguir viviendo, criar a los hijos y esperar un futuro mejor. Con los dedos temblorosos marqué 0905. Clic. El candado se abrió. El corazón me latía con fuerza mientras empujaba la puerta. Dentro estaba oscuro, olía a heno y a algo más. A papel. Busqué el interruptor en la pared. Vaya sorpresa. La electricidad funcionaba. Una luz intensa iluminó todo el espacio, y me quedé sin palabras. El granero había sido convertido en un taller almacén. A lo largo de las paredes se alineaban estanterías llenas de cajas. Carpetas y bultos de todo tipo. En el centro, una gran mesa cubierta con plástico. Me acerqué al rincón, sin poder creer lo que veían mis ojos. Allí estaba una caja fuerte, grande, antigua, pero visiblemente sólida, y una nota pegada con cinta adhesiva en la puerta. Reconocí la letra de mi bisabuela, aunque temblorosa por la edad. Lenucia, mi querida nieta, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el peligro y que Agafía cumplió su promesa. No tengas miedo, te lo explicaré todo. El código de la caja fuerte es la fecha de tu nacimiento. Marcando los números, el candado se abrió con un suave clic. Dentro había documentos atados con cuerda y un sobre adicional. Abrí primero el sobre. Era una carta larga, de varias páginas, escrita con la misma letra temblorosa. Lenucia, perdóname por no haberte contado esto en vida. Tenía miedo, pero ahora ya no importa. Yo ya no estoy, y esto podría ayudarte. No siempre fui una simple anciana de ciudad. De joven trabajé en los archivos del NKVD y luego en el KGB. No por voluntad propia. Me reclutaron al terminar la universidad. Dijeron que la patria me necesitaba. El trabajo era secreto. Revisaba documentos, los clasificaba y destruía bajo órdenes de los superiores. Pero no todo lo destruí. Algunos papeles los escondí y los saqué clandestinamente. Sabía que estaba infringiendo la ley, pero mi conciencia no me lo permitía. Tantas vidas, tanta verdad estaba destinada a desaparecer para siempre. Esta casa es mi nido familiar. Oficialmente se declaró destruida durante la guerra. Y yo no restauré los documentos, que piensen que ya no existe. Pero yo, poco a poco, los recuperé y creé un escondite.
Durante décadas llevé los documentos aquí. Incluso después de jubilarme venía a revisarlos y actualizarlos. Agafía me ayudaba, es una persona de confianza del lugar. ¿Y para qué te sirve esto a ti? Continuaba la carta. En la caja hay una carpeta con el apellido Borisov. Es el apellido de soltera de la madre de tu marido, Dmitri. Sí, esa misma Lyudmila Alexandrovna, que te desprecia y no te considera ni persona. Su padre, Alexander Petrovich Borisov, en los años 80 fue un personaje importante en el ministerio y un gran estafador. Los documentos lo confirman: malversación, sobornos, incluso el asesinato de un competidor a través de intermediarios. El asunto fue encubierto y ordenaron destruir los papeles. Lo había escondido. ¿Por qué? Sentía que algún día sería útil. Y ese día había llegado. Allí había suficiente material como para involucrar a toda la familia. Incluso después de tantos años, especialmente considerando que parte de lo robado todavía seguían utilizándolo. La misma empresa constructora en la que trabaja tu marido se levantó con ese dinero. Usa esto con sabiduría, nieta mía. Protege a ti y a tu hijo. Y lo demás, cuando hayas resuelto tus propios problemas, decide qué hacer. Allí hay muchas historias, mucha verdad. Tal vez haya llegado el momento de revelarla. Te quiero, tu bisabuela Ana. Leí la carta 3 veces antes de que su significado llegara a mi conciencia. Me senté en el suelo, incapaz de sostenerme de pie. Mi bisabuela, empleada del KGB, archivos secretos, pruebas comprometedores sobre la familia de Dmitri, era increíble. Con las manos temblorosas saqué la carpeta con la inscripción Borisov. Gruesa, repleta de documentos. La abrí, actas de interrogatorios, documentos financieros, fotografías. En una reconocí a la joven Lyudmila Alexandrovna. Su rostro altivo no había cambiado con los años. Junto a ella, un hombre de semblante rígido. Seguramente su padre. A medida que leía, la piel se me erizó. Millones de rublos para la época. Una suma inimaginable, transferida a cuentas en el extranjero. Contratos de construcción obtenidos mediante el asesinato de competidores. Incluso tráfico de drogas, aunque en pequeña escala, estaba documentado. Y lo más importante, todo ese dinero fue posteriormente legalizado mediante diversas maniobras. La misma empresa constructora, Stroh Invest, donde Dmitri es subdirector y su padre miembro del consejo, había sido fundada con esos fondos. Saqué el teléfono y fotografié los documentos más importantes. Luego observé el resto del almacén. Empecé a abrir cajas al azar, nombres, destinos, tragedias. Una historia secreta del país entero, represaliados que oficialmente nunca existieron, héroes de guerra borrados de la historia por opiniones incómodas, científicos cuyos inventos fueron apropiados por otros. Sabía que tenía dinamita en mis manos. Pero en ese momento solo me preocupaba una cosa: cómo usar la carpeta Borisov para proteger a mí misma y a mi hijo. Pasé varias horas en el granero examinando los documentos. Y, para mi sorpresa, encontré aún más cosas interesantes. Resulta que el apartamento que Dmitri considera suyo fue comprado con dinero de procedencia dudosa. Existen documentos que prueban que su padre recibió un soborno considerable justo en ese periodo. Formalmente, demostrar la conexión sería complicado, pero un investigador experimentado podría hacerlo. Especialmente si se le da una pista concreta. Fotografié todo lo que podría ser útil y luego guardé los documentos con cuidado. No toqué nada más. Mi bisabuela tenía razón. Primero debía resolver mis propios problemas. Al salir del granero, vi a una anciana pequeña y enjuta, con un pañuelo en la cabeza. ¿Eres Lena?, preguntó. Soy María Ivanovna, tu vecina. Agafía dijo que vendrías. ¿Conocías a mi bisabuela?, pregunté. ¿Cómo no conocerla, buena mujer? Que descanse en paz. Yo cuido la casa como ella pidió, y una vez al mes reviso el granero, respondió María Ivanovna, que resultó ser muy locuaz. Tomadas de la mano del té, se negó rotundamente a dejarme marchar sin ofrecerme algo de comer. Me contó cosas sorprendentes. Mi bisabuela visitaba la aldea regularmente hasta su muerte, se alojaba en casa de María Ivanovna,
y pasaba tiempo en su propia casa, ocupándose de cosas en el granero. ¿Nunca te contó qué guardaba allí? Pregunté con cautela. No es asunto mío, respondió. Solo dijo que, si la bisnieta alguna vez llegaba en apuros, ayudaría en lo que pudiera. Veo que estás en apuros, querida. La barriga grande y sin anillo de matrimonio. Seguro que tu marido te abandonó. Asentí, conteniendo las lágrimas. Ah, los hombres, suspiró María Ivanovna. El mío también se encaprichó de otra mujer en su juventud. Pero yo no soy la bisnieta de Ana Mikhailovna. No tenía documentos secretos. A veces, un par de buenas bofetadas son más efectivas que cualquier advertencia. Él recapacitó rápido. Al caer la tarde, regresé a Moscú con un plan de acción. Primero necesitaba un buen abogado. No podía ser Galina Petrovna, buena persona, sí, pero para un caso así se necesita un tiburón. Con los últimos ahorros compré una nueva tarjeta SIM y llamé a Igor Valentinovich Krimov, el legendario abogado sobre el que todos los periódicos escribían. Normalmente se ocupaba solo de casos mediáticos, pero ahora yo tenía un as bajo la manga, Igor Valentinovich. Me llamo Elena Vorontsova, dije. Tengo documentos que prueban los crímenes de la familia Borisov, incluyendo la creación de la empresa Stroy Invest con dinero ilícito. ¿Le interesa? La pausa fue breve. Muchísimo, respondió. ¿Cuándo podemos reunirnos? Nos encontramos esa misma noche en su oficina. Igor Valentinovich resultó ser un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y ojos penetrantes. Recorrió las fotografías de los documentos, frunció el ceño y murmuró. Esto da para todo un caso. ¿De dónde lo obtuvo? Del archivo familiar, respondí con evasivas. Asintió con comprensión, no era asunto suyo indagar en las fuentes. ¿Qué pretende? Quiero que mi marido me deje en paz, que no intente quitarme el apartamento, que no me eche a la calle estando embarazada y que pague la manutención del niño. Solicitudes modestas para un material así, sonrió el abogado. Pero es su derecho. ¿Podrá presentar los originales cuando sea necesario? Por supuesto. Perfecto. Entonces, comenzamos. Primero, presentar una contrademanda. Reclamaremos que el apartamento sea reconocido como propiedad conjunta, pese a estar registrado a su nombre. Hay precedentes. Segundo, una denuncia ante la Fiscalía para investigar el origen de los fondos utilizados en la compra. Que se pongan nerviosos. Y tercero, y esto es lo más importante, organizaremos un encuentro con su marido y su abogado. Les mostraremos lo que tenemos. 2 días después estábamos en el despacho de Igor Valentinovich. Yo, Dmitri, su abogado y los padres. Ludmila Alexandrovna me miraba como si fuera una cucaracha. Vladimir Petrovich hacía como si no estuviera allí. Dmitri estaba pálido, evidentemente. El abogado ya le había insinuado que el asunto tomaba un rumbo serio. Señores, pasemos al punto, empezó Igor Valentinovich. Mi clienta está dispuesta a renunciar a la división de bienes y no reclamar el apartamento bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles? Preguntó bruscamente Ludmila Alexandrovna. Primero, el pago de una compensación única de 5 millones de rublos. Segundo, pensión alimenticia mensual de 100.000 rublos hasta que el niño alcance la mayoría de edad. Tercero, reconocimiento oficial de la paternidad, sin necesidad de pruebas genéticas. ¿Estás loco? Explotó Dmitri. ¿5 millones? ¿De dónde voy a sacarlos? De ese dinero que su familia ha estado robando durante décadas a través de Stroy Invest, respondió mi abogado con calma, dejando la carpeta sobre la mesa. Esto es una copia. Los originales están en un lugar seguro. Lyudmila Alexandrovna tomó la carpeta, hojeó con acento agudo las páginas y su rostro se tornó gris. ¿De dónde sacaron esto? Susurró. No importa. Lo importante es que estos documentos confirman el origen criminal del capital de su familia. El asesinato de Sergei Melnikov en 1987. ¿Recuerda? Su padre, Lyudmila Alexandrovna, lo mandó eliminar para conseguir un contrato de construcción. Aquí están los protocolos, los testimonios de los testigos, que luego también fueron eliminados. Aquí los documentos financieros que demuestran la transferencia de fondos.
¿Cree que ha prescrito? Por homicidio, no. Vladimir Petrovich, que hasta entonces guardaba silencio, se levantó bruscamente. Esto es chantaje. Denunciaremos a la policía. Hágalo, asintió Igor Valentinovich. De paso, la fiscalía también se interesará en sus asuntos. Por cierto, Vladimir Petrovich, ¿está al tanto de que su esposa proviene de una familia criminal? ¿O pensaba que su suegro solo era un empresario afortunado? Por la expresión de Vladimir Petrovich, claramente no sabía toda la verdad. Se volvió hacia su esposa. Liuda, ¿qué diablos está pasando con tu padre? No aquí, lo interrumpió Lyudmila Alexandrovna. Señor Krimov, necesitamos tiempo para pensar. 3 días, respondió el abogado. Después vamos a la fiscalía. Se fueron, y yo me quedé. Mis manos temblaban de la tensión. Hicieron un excelente trabajo, elogió Igor Valentinovich. Se comportaron de manera impecable. Ellos cederán, no tienen elección. Y si no, entonces lucharemos. Pero creo que Lyudmila Alexandrovna es inteligente. Sabe que un escándalo no solo la destruirá a ella, sino a toda su familia. Stroy Invest se arruinará, su esposo y su hijo perderán sus cargos. Prisión, confiscación de bienes. No, ella aceptará. Y tenía razón. Al día siguiente llamó el abogado de Dmitri, estaban dispuestos a cumplir todas las condiciones, pero exigían firmar un acuerdo de confidencialidad y entregar los documentos originales. Los originales se entregarán después de la transferencia del dinero y la formalización de todos los papeles, respondió Igor Valentinovich. Y no todo. Parte quedará con mi clienta como garantía. El dinero se transfirió una semana después, justo a tiempo para el juicio. La jueza se mostró sorprendida cuando las partes anunciaron que habían alcanzado un acuerdo extrajudicial. Dmitri se sentaba allí, más sombrío que una nube, pero en silencio. Cristina no apareció, al parecer. Lyudmila Alexandrovna le había explicado a su hijo que no era prudente involucrarse con la entrenadora de fitness en su situación. Entonces, las partes han llegado a un acuerdo, constató la jueza. El demandante retira todas las reclamaciones patrimoniales, reconoce la paternidad y se compromete a pagar la compensación y la pensión alimenticia. La demandada renuncia a cualquier reclamo sobre los bienes comunes. ¿Todos de acuerdo? De acuerdo, gruñó Dmitri. De acuerdo, respondí con firmeza. Tras la audiencia, Dmitri se acercó a mí en el pasillo. Espero que estés satisfecha. Lo has destruido todo. Fuiste tú quien lo destruyó cuando trajiste a tu amante a nuestra casa, le respondí. Solo me defendía. ¿De dónde sacaste esos documentos? Preguntó en voz baja. No es asunto tuyo. Elena, nos amábamos. Sí, nos amábamos. En pasado. Aléjate, Dima, y no busques encuentros. Se fue, y yo me quedé de pie en el pasillo del tribunal. La victoria no trajo alegría. Solo un profundo vacío. 7 años de vida se habían terminado así. Pero, al menos, mi hijo estaría protegido y tendría un techo sobre su cabeza. Alquilé un buen apartamento cerca de mi madre, quien ya había sido dada de alta del hospital y ahora podía ayudar con el futuro bebé. Con el dinero restante, abrí un pequeño estudio de música. Después de todo, soy pedagoga de formación y amo trabajar con niños. Dmitri transfería la pensión puntualmente, pero no se presentaba. Supe que Cristina lo dejó al enterarse de los problemas financieros de la familia. Lyudmila Alexandrovna sufrió un infarto, el golpe fue demasiado fuerte para ella. Vladimir Petrovich solicitó el divorcio. Construinvest se mantenía a flote, pero circulaban rumores sobre auditorías y problemas con contratos. Alguien había descubierto la existencia del material comprometedor. Un mes después del juicio, volví a Sosnovka. Era necesario decidir qué hacer con el archivo de mi bisabuela. María Ivanovna me recibió como a una familiar, me ofreció té y preguntó por mi salud. Tal vez deberías mudarte aquí, me sugirió. La casa debía restaurarse, y vivir en la naturaleza con el bebé sería más tranquilo. Reflexioné un momento, la idea no era mala. En Moscú no me retenía nada, salvo mi madre, pero la ciudad estaba apenas a 1 hora y media, no tan lejos.
Podría abrir la escuela de música también aquí, en el centro del distrito, o incluso en el pueblo. Venir los fines de semana y realizar talleres. Lo pensaré, respondí. Por ahora, María Ivanovna, necesito su ayuda con algo. Juntas revisamos parte del archivo. Seleccioné los documentos relacionados con las personas represaliadas, desaparecidas o héroes olvidados. Estas historias debían salir a la luz. Me puse en contacto con la organización Memorial y les ofrecí el material. Quedaron encantados. Muchos nombres se consideraban irremediablemente perdidos. ¿Cómo se han conservado estos documentos?, preguntaban los historiadores. Por un milagro, respondía yo. Que mi bisabuela siga siendo una heroína anónima. Ya hizo suficiente. Los casos criminales los dejé por ahora en el granero. Llegará el momento de decidir qué hacer con ellos. Tal vez los entregue a las autoridades, tal vez los use como defensa. Por ahora, era suficiente para que los Borisov se amedrentaran. A comienzos de julio nació mi hijo. Lo llamé Mijail, en honor a su bisabuelo, esposo de Ana Mijailovna. Dmitri envió felicitaciones a través de su abogado. Pero no se presentó. Y con razón, yo no estaba lista para verlo. Mi madre cuidaba al nieto con entusiasmo, recobrando la vitalidad y olvidándose de sus enfermedades. ¿Sabes, Lena?, dijo ella. Tal vez sea para bien. Él nunca te amó de verdad, y Mijail no necesita un padre así. Asentí. Mi madre tenía razón. Era mejor crecer sin un padre que con uno así. Para el otoño, comencé las reparaciones de la casa en Sosnovka. Decidí trasladarme allí, al menos durante el verano. Los hombres del pueblo aceptaron ayudar por un precio justo. La casa resultó sólida. La madera no se había podrido después de tantos años, y los cimientos estaban intactos. Solo había que cambiar el techo, colocar los pisos y limpiar la estufa. Antes construían bien, comentaba el capataz. Para durar generaciones. Mientras avanzaban las reparaciones, seguía revisando el archivo. Descubrí cosas sorprendentes, como el manuscrito de un genetista represaliado en los años 30. Su descubrimiento había adelantado su tiempo por décadas, pero quedó olvidado junto con él. Lo entregué a la Academia de Ciencias para que lo evaluaran. También encontré los diarios de una enfermera del frente, una chica sencilla que salvó cientos de vidas y murió en el último día de la guerra, y los publiqué en Internet. Miles de personas los leyeron y lloraron. Cada documento representa un destino, una historia, una verdad que alguien intentó ocultar. Y sentía que estaba haciendo algo importante, continuando la misión de mi bisabuela. En diciembre me mudé a la casa recién restaurada. Había cambiado por completo, era luminosa, acogedora y cálida. En la sala grande instalé un estudio de música, llevé el piano, guitarras, instrumentos tradicionales y anuncié la inscripción de alumnos. Para mi sorpresa, muchos se apuntaron, no solo los niños del pueblo, sino también hijos de veraneantes de Moscú. Tiene talento, decían los padres. Los niños están encantados, y yo simplemente amaba lo que hacía. Enseñaba música, hablaba de compositores, organizaba conciertos. Misha crecía en ese ambiente, rodeado de música, naturaleza y gente buena. Un niño alegre y curioso, que se parecía a mí, no a su padre. Gracias a Dios, de Dmitri solo recibía transferencias de dinero. Supe que sus negocios iban mal. Stroy Invest perdió varios contratos importantes y comenzaron las inspecciones. Al parecer, la información sobre el pasado criminal de su familia se había filtrado, pero eso ya no me afectaba. Tenía mi propia vida. Una primavera, cuando Misha cumplió 1 año, tocaron a la puerta. Al abrir, allí estaba Agafia, aquella anciana tan peculiar. «Bueno, querida, ¿te ayudó?», preguntó con una sonrisa astuta. «Encontré lo que había en el granero», respondí. «Gracias, ¿nos salvó a mí y a mi hijo?». «No yo, fue Ana Mijailovna quien nos salvó. Solo cumplí su promesa». Ella sabía que su nieta necesitaría ayuda y se preparó. Tomamos té mientras Agafia me contaba sobre mi bisabuela. Resultó que habían sido amigas desde jóvenes, se habían conocido durante la evacuación en la guerra. Después, Agafia regresó al pueblo y Ana se quedó en la ciudad, pero nunca perdieron contacto.
Ana venía a menudo, sobre todo en los últimos años de su vida. Todo en el granero, reorganizaba y revisaba, diciendo que la verdad debía preservarse. Y la bisnieta necesitaba protección. Sabía de tu marido. Claro que lo sabía. Nos casamos después de su muerte. Conocía a la familia Borisov y decía, este matrimonio no traerá nada bueno. Pero ustedes eran jóvenes, enamorados, ¿a quién le hace caso? Por eso preparó la defensa por adelantado. Miraba a la anciana y pensaba en cuánto sabía mi bisabuela y todo lo que hizo por mí incluso después de su muerte. Han pasado 5 años. Misha empezó la escuela, en la misma donde yo estudié. Ahora yo enseñaba música allí, contratada oficialmente a petición de la directora. La escuela de música se amplió y tuvimos que alquilar un local en el centro del distrito. Los alumnos participaban en concursos y ganaban premios, me sentía orgullosa de ellos. La casa en el pueblo se convirtió en un lugar de fuerza. Allí venía a descansar, reflexionar y pasar tiempo con mi hijo en la naturaleza. Mi madre se mudó con nosotros, en Moscú se sentía sola. Formábamos un equipo perfecto, yo trabajaba y ella ayudaba con la casa y el nieto. Casi terminé de organizar el archivo de mi bisabuela. La mayor parte la entregué a museos, archivos y centros de investigación. Solo dejé la carpeta de los Borisov por precaución, aunque probablemente no sería necesaria. La familia se arruinó definitivamente tras una serie de inspecciones y juicios. Dmitri trabajaba como gerente en una pequeña empresa. Nos encontramos una vez por casualidad en Moscú. Se veía envejecido y cansado. Intentó hablar. Lena, ¿podemos hablar? Dijo, he pensado mucho y no hay nada que decir. Dima, vive tu vida. Yo vivo la mía. ¿Y Misha? ¿Puedo verlo? Preguntó. Reflexioné. Mi hijo a veces preguntaba por su padre, ¿qué decirle? Cuando crezca, decidirá si quiere verlo. Por ahora es pronto. Asintió y se fue. No volvimos a encontrarnos. El día que estaba frente al juzgado en mi 8º mes de embarazo, sentía que mi vida había terminado. Mi marido me traicionó, lo tomó todo y me dejó sin nada. Pero la extraña anciana divina señaló el camino hacia la salvación. En el granero de la vieja casa no solo encontré documentos, encontré la fuerza de mi bisabuela. Su sabiduría y su cuidado. Ella sabía que la desgracia llegaría y preparó la defensa. Ahora entiendo que la verdadera riqueza no está en el dinero ni en los apartamentos, reside en el amor de los seres queridos, en un trabajo que brinda alegría y en la posibilidad de criar a un hijo en seguridad y bienestar. Tengo todo eso, y no necesito más. A veces voy al granero, ahora vacío, con todos los documentos ya organizados. Me siento en el banco donde una vez estuve embarazada y desesperada. Y pienso en mi bisabuela. Gracias, Ana Mikhailovna, por todo. Pero la vida aún tenía un giro inesperado reservado. Un día de otoño, cuando Misha tenía ya 7 años, llegó a mi estudio una joven mujer, hermosa pero desorientada, con los ojos enrojecidos por el llanto. ¿Usted es Elena Sergeyevna Vorontsova? Preguntó con voz temblorosa. ¿La exesposa de Dmitri? Me tensé, sí. ¿Y usted quién es? Cristina, dijo. La misma que alguna vez me arrebató a mi esposo. Mi primer impulso fue echarla, pero algo en su aspecto me detuvo. Se veía tan destrozada como yo hace 7 años. ¿Qué quiere? Pregunté con frialdad. Ayuda, sollozó. No tengo a dónde ir, Dmitri. Ahora me hace lo mismo, me echa del apartamento que compartíamos. Estoy embarazada de 7 meses y él ha encontrado otra, una estudiante de 18 años. La historia se repetía con escalofriante precisión. Observaba a esta mujer, que alguna vez destruyó mi familia, y veía en ella a mi yo de antes. ¿Por qué ha venido a mí? Pregunté. Escuché que logró defenderse, que tenía documentos sobre su familia. Le ruego, ayúdeme. Entiendo que me odie, dijo. Tiene derecho. Pero yo tendré un hijo, y Dmitri dice que no es suyo, aunque sabe perfectamente que sí lo es. Me quedé en silencio, digiriendo lo que acababa de escuchar. ¿Ayudar a la mujer que me quitó a mi esposo? Por otro lado, ¿es realmente su culpa? Dmitri hizo su elección, y ahora la historia se repite, nuevamente abandona a una mujer embarazada por una joven amante.
Su familia ya no tiene dinero, dije finalmente. La compañía quebró, sus padres se divorciaron. ¿Qué apartamento puede reclamarle ahora? Él volvió a ascender, consiguió puesto en otra empresa y llegó a ser directivo. Dice que el contrato de alquiler está a su nombre y que debo mudarme. Pero estoy de baja por maternidad, sin trabajo, y mis padres viven en otra ciudad, no pueden ayudarme. Historia conocida, demasiado conocida, suspiré. Siéntese, cuénteme con más detalle. Cristina empezó a relatar, y yo reconocía la firma de Dimitri en cada acto. Mismo guión, primero el amor, promesas, luego frialdad, traición y, finalmente, cálculo cínico. Echar a una mujer embarazada porque apareció alguien más joven. Sabe, en aquel entonces pensaba que usted tenía parte de culpa, confesó Cristina, que no supo retenerlo. Era tan atento, tan cuidadoso los primeros 2 años, luego cambió. Se volvió rudo, exigente. Cuando quedé embarazada, dijo que no estaba listo para un hijo. Yo decidí seguir adelante, pensé que se adaptaría, que me amaría, pero simplemente encontró a otra. ¿Y qué espera de mí? Pregunté directamente. No sé, quizá un consejo, quizás ayuda. Usted logró que le pagara dinero y la manutención del niño, dijo, bajando la mirada. Reflexioné. Los documentos sobre los Borisov todavía estaban conmigo, pero la familia ya estaba arruinada. Ese compromiso había perdido su fuerza. Y no quería revivir el pasado, pero no podía dejar que una mujer embarazada se quedara sin apoyo. ¿Tiene dinero para un abogado? Pregunté. Un poco, ahorros guardados, respondió. No lo gaste, dije. Le daré el contacto de mi abogado, Igor Valentinovich. Dígale que va de mi parte. Él la ayudará a preparar la solicitud de manutención y quizá encuentre otras soluciones. Mientras tanto, Cristina, usted realmente no tiene a dónde ir. Asintió, tragando lágrimas. Tomé una decisión que tal vez luego lamentaría. En la aldea, en mi casa, hay una habitación de huéspedes. Puede quedarse allí mientras se resuelve el tema de vivienda. Pero no está en Moscú. Tendrá que desplazarse. Cristina me miró como si viera un milagro. ¿De verdad? ¿Después de todo lo que ha hecho? Usted era joven y estaba enamorada. Dimitri sabe encantar, respondí. Y además, no fue usted quien destruyó mi matrimonio. Él estaba condenado, solo que yo no lo veía. Y ahora usted está en apuros, embarazada, y no puedo permanecer indiferente. Probablemente, la bisabuela habría actuado de la misma manera. Cristina se mudó 2 días después. Al principio, mamá estaba en shock. ¿Estás loca? ¿Vas a dejar entrar en casa a esa mujer que nos separó? Pero al verla, delgada, exhausta y con un enorme vientre, se ablandó. Ay, nosotras las mujeres siempre sentimos lástima unas por otras, incluso cuando no deberíamos, suspiró. Misutka recibió a la nueva huésped con calma. Para él, ella era simplemente una tía que necesitaba ayuda. Crecía un niño inteligente y bondadoso. Cristina resultó ser una persona decente. Sí, ligera de carácter, creyó en su momento que estar con el marido ajeno estaba bien, pero la vida la corrigió. Ayudaba en casa en lo que podía y cuidaba de Misutka mientras yo estaba en el estudio. Soy entrenadora de profesión, decía. Puedo hacer con él ejercicios y rutinas. Igor Valentinovich asumió su caso, pero advirtió. Sin cartas bajo la manga, será difícil. Dimitri había aprendido de sus errores y ahora era más precavido. Y entonces ocurrió algo inesperado. Llamó Lyudmila Alexandrovna, mi ex-suegra, a quien no veía desde hacía muchos años. Elena, necesito reunirme con usted. Esto concierne a mi hijo. Nos encontramos en un café en Moscú. Lyudmila Alexandrovna había cambiado, envejecida, más delgada, sin esa altivez que antes la caracterizaba. La ropa cara había sido reemplazada por un sencillo traje. Gracias por venir, comenzó. Sé que tiene todas las razones para odiarme. Pero no guardo rencor. ¿Qué quería? Pregunté con cautela. He oído que Cristina vive con usted, embarazada, la exnovia de mi hijo. Él la dejó, como me dejó a mí una vez. Lyudmila Alexandrovna frunció el ceño. Lo sé, Elena. Crié mal a mi hijo, lo consentí,
Le hice creer que era especial y que todo se le permitía. Ahora estoy cosechando las consecuencias. Ni siquiera se comunica conmigo y no reconoce a su padre. Pero quiero enmendar al menos algo. Tengo un nieto, Sumisutka, y pronto habrá otro, de Cristina. Quiero ayudar. ¿Y cómo podría ayudar usted? Pregunté, en guardia. Me quedaron algunos documentos, correspondencia personal de su hijo, fotografías, suficientes para demostrar la paternidad y su compromiso con Cristina. Y además, Elena, quiero pedirle disculpas por todo, por cómo me comporté con usted, por haber apoyado a mi hijo en su vileza. Usted fue una buena esposa, y yo no lo supe valorar. Sus disculpas le costaron, se notaba, pero logró superar su orgullo. ¿Desea entregar los documentos a Cristina? Sí, y aún más, vendí el departamento de mis padres en las afueras de Moscú, pequeño, pero en buena zona. Quiero destinar ese dinero para los nietos, Sumisha y el futuro hijo de Cristina, en partes iguales. No es una redención completa, lo entiendo, pero es al menos algo de justicia. Miré a la mujer que alguna vez me humilló y llamó inferior a mi hijo. La vida le había dado una lección dura, pérdida de dinero, estatus y familia. Sin embargo, encontró la fuerza para reconocer sus errores. Está bien, asentí. Venga a nuestra casa en el pueblo, hable con Cristina, entregue los documentos y, si quiere, puede ver a Misha. Pero no le diga que usted es su abuela. Para él, por ahora, sigue siendo una desconocida. Sus ojos brillaron con lágrimas. Gracias. Es más generosa de lo que merezco. Ludmila Alexandrovna llegó la semana siguiente. El encuentro con Cristina fue tenso. Al principio, ella no creía en la sinceridad de sus intenciones, pero los documentos resultaron ser realmente valiosos. Correspondencia donde Dmitri prometía casarse y reconocía al futuro hijo como suyo. Con esas pruebas, el proceso avanzó más rápido. Durante la reunión con Misha, Ludmila Alexandrovna lo miraba con tanta nostalgia que sentí compasión por ella. «Se parece a usted», dijo en voz baja. «Está bien, que se parezca a usted», respondí. Misha, un niño bondadoso, percibió su tristeza. «Tía, ¿por qué está triste? ¿Quiere que le toque algo?» Sé tocar el piano, y tocó una melodía sencilla que había practicado para un concierto. Ludmila Alexandrovna lloraba sin ocultarlo. Tras su partida, Cristina guardó silencio por un largo rato y luego dijo: «Sabe, yo pensaba que ella era un monstruo. Ella es simplemente una mujer infeliz que comprendió sus errores demasiado tarde». «Todos cometemos errores», respondí. «Lo importante es que intenta corregirlos». Un mes después, Cristina dio a luz a una niña pequeña pero sana. La llamó Ana, en honor a mi bisabuela. «Si no le importa», preguntó tímidamente. «Gracias a usted y a su legado, no me quedé en la calle». Me conmovió. Ana se convirtió en la favorita de nuestra casa. Misha la cuidaba como un hermano mayor. Mi madre refunfuñaba por apariencia, pero en el fondo también la adoraba. Y yo pensaba, qué extraña es la vida. La mujer que destruyó mi familia se convirtió en casi un miembro de nuestra nueva familia. Dmitri se vio obligado a pagar la manutención a Cristina. Intentó generar conflictos y amenazas, pero Igor Valentinovich lo puso rápidamente en su lugar. Su nueva amante lo abandonó al descubrir que tenía 2 exmujeres con hijos y ninguna perspectiva de enriquecerse. Lo último que supe de él es que se fue a trabajar a la provincia. Bebe, lo siento por él, probablemente un poco. Alguna vez lo amé, pero él eligió su camino. Cristina vivió con nosotros un año, luego consiguió trabajo y alquiló un apartamento en el centro del distrito, cerca de nosotros, para que los niños pudieran verse. Abrió un pequeño gimnasio y su negocio empezó a prosperar. «Nunca podré pagarles», decía. «Nos salvaron a Ana y a mí. No me dé las gracias a mí, sino a la bisabuela Ana. Su bondad sigue ayudando a la gente a través de los años». Y era cierto. El archivo del granero continuaba revelando secretos. Un día encontré documentos sobre un joven científico reprimido por negarse a trabajar en armas biológicas. Su nieta, médica reconocida en Moscú, me entregó los papeles. Lloró.
Toda la vida nos dijeron que su abuelo era un enemigo del pueblo. Pero en realidad era un héroe. Historias así había decenas. Cada carpeta representaba una vida, una justicia restaurada. María Ivanovna, mi vecina del pueblo, me dijo: «Sabes, Lena, nuestro pueblo ha revivido desde que llegaste. La juventud se involucra, trae a los niños a tu estudio, arregla casas, cultiva huertos. La vida ha vuelto». Y realmente, Sosnovka estaba cambiando. Varias familias de Moscú compraron casas y las renovaron. Se abrió una pequeña tienda, e incluso apareció un parque infantil. Mi estudio se amplió. Ahora no solo se enseñaba música, sino también dibujo y modelado. Invité a jóvenes docentes de la ciudad. «Has creado un centro cultural en un pueblo que estaba muriendo», se asombró el jefe del distrito. Yo simplemente hacía lo que amaba, y el lugar que me había salvado en un momento difícil me correspondía con lo mismo. Misha cumplió 10 años cuando ocurrió otro encuentro con el pasado. Llegó Vladimir Petrovich, el padre de Dmitri, envejecido. Con canas, pero todavía en forma. «Perdón por presentarme sin aviso. He tardado mucho en decidirlo. ¿Puedo ver a mi nieto?» Misha acababa de volver de la escuela, alegre y despeinado, con la mochila torcida sobre la espalda. Al ver al hombre desconocido, saludó educadamente. «¿Es tu abuelo?», le dije. «El papá de tu papá». Misha lo examinaba con curiosidad. «¿Y por qué nunca vinieron antes?» «Estaba lejos, trabajando en otro país, pero siempre pensaba en ti», respondió Vladimir Petrovich. Era una mentira piadosa, no quería que el niño supiera que su abuelo había estado ausente todos esos años. Salieron a dar un paseo. Misha le mostró el pueblo, habló de su escuela y de sus amigos. Vladimir Petrovich escuchaba, asentía y de vez en cuando hacía preguntas. Regresaron 2 horas después, felices. «Gracias», dijo Vladimir Petrovich. «Es un niño maravilloso, todo tuyo». «¿Vendrá usted más veces?», preguntó Misha, «si mamá lo permite». Asentí. Al fin y al cabo, un niño necesita familia, aunque no sea perfecta, pero familia. Vladimir Petrovich empezó a venir una vez al mes. Traía regalos sencillos, pero significativos, libros que él había amado de niño, modelos de aviones para armar juntos, cañas de pescar. Descubrimos que ambos disfrutaban de la pesca. «Sabes, Elena», me dijo un día, «he perdido mucho en la vida. Estuve demasiado ocupado con mi carrera y el dinero. No me di cuenta de cómo creció mi hijo. No quiero repetir el mismo error con mi nieto. Lo principal es no prometer lo que no puedas cumplir. Los niños lo recuerdan». «Lo entiendo», respondí. Me esforzaba, de veras. Incluso asistí al concierto escolar donde mi Sutka tocaba el piano. Sentado en primera fila, lo grababa con el teléfono, irradiaba orgullo y, al finalizar, le dijo a su nieto: «Eres tan talentoso como tu madre». Aquella fue la mayor alabanza en boca de un hombre que antes consideraba la música un pasatiempo sin importancia. Un día, revisando las últimas cajas del archivo, encontré una carpeta extraña, sin rótulo y sellada con lacre. Dentro había documentos sobre el tesoro en oro de un monasterio, oculto durante los años de la Revolución, mapas, descripciones e incluso fotografías. Y una nota de mi bisabuela: «No es mi secreto, me lo confiaron para custodiarlo. Si aparece alguien de la familia Serafimov, entrégaselo. Si no, decide tú». Los Serafimov, el apellido me sonaba familiar. Entonces recordé, en la aldea vecina vivía una maestra, Nina Pavlovna Serafimova, que recientemente se había jubilado. La visité y le conté mi hallazgo. Al ver los documentos, rompió a llorar. «Es mi bisabuelo, el padre Serafín. Fue abad del monasterio. Mi abuela siempre contaba que escondió los tesoros de la iglesia para protegerlos de los bolcheviques, pero nadie sabía dónde. Luego lo fusilaron y el secreto murió con él. Pensábamos que era solo una leyenda familiar. El oro apareció en un viejo pozo del terreno donde había estado el monasterio. Iconos, relicarios, utensilios litúrgicos. Los expertos quedaron atónitos, era una colección de valor incalculable. Parte se entregó al museo, otra parte fue devuelta a la iglesia. Nina Pavlovna recibió un reconocimiento oficial, lo publicaron en los periódicos,
y después vino a verme, gracias. Has devuelto a nuestra familia la historia. Cuántos secretos había guardado mi bisabuela y cuántos destinos salvó con su prudencia. Para el 15º cumpleaños de Misutka, nuestra vida ya se había asentado por completo. Mi hijo crecía como un joven inteligente y talentoso. Tocaba en la orquesta escolar, se apasionaba por la programación y soñaba con crear aplicaciones musicales. Mamá, es maravilloso, unir la música clásica con la tecnología moderna, solía decir. Y yo me sentía orgullosa. A Dimitri nunca llegó a conocerlo. El padre no buscó encuentros, y el hijo jamás preguntó por él. En cambio, se habían formado excelentes relaciones con los abuelos. Tanto con mi padre, que finalmente se jubiló y se mudó con nosotros, como con Vladimir Petrovich. Cristina se casó con un buen hombre, viudo con 2 hijos. Ahora sé lo que es una verdadera familia, decía ella, donde te aman no por tu apariencia o juventud, sino simplemente por lo que eres. La pequeña Ania crecía siendo la viva imagen de su madre, igual de rubia y hermosa, pero con el carácter de su bisabuela. Seria, reflexiva, Ludmila Alexandrovna venía a todas las celebraciones y se había reconciliado con su exesposo. Ahora juntos cuidaban de los nietos. Aunque ya en la vejez, entendimos lo que realmente importa en la vida, decía mi madre. La escuela de música se había convertido en una verdadera escuela de artes, oficial, con licencia y diplomas. Los graduados ingresaban a conservatorios y se convertían en músicos profesionales, y todo había comenzado en aquella pequeña habitación de la casa de campo. Usted ha cambiado la vida de tantos niños, decían los padres. Pero yo lo sabía, fue mi bisabuela Ana quien lo había cambiado todo. Su legado me permitió comenzar una nueva vida y realizar mis sueños. El granero con el archivo llevaba tiempo vacío, pero yo seguía visitándolo. Me sentaba en el banco donde, embarazada y desesperada, descubrí el secreto familiar. Pensaba en lo extraña que es la vida, cómo la bondad hecha una década atrás vuelve multiplicada, y en lo importante que es no rendirse, incluso cuando parece que no hay salida. El día del 18º cumpleaños de Misha, toda nuestra gran familia se reunió, mi madre y mi padre, Vladimir Petrovich con Ludmila Alexandrovna, Cristina con su esposo y sus hijos, María Ivanovna, Agafia, todavía enérgica a pesar de la edad, los alumnos de la escuela, amigos, todos celebraban en el jardín de la antigua casa, que una vez parecía abandonada y ahora brillaba con pintura nueva y flores. Quiero dar las gracias, comenzó Misha su discurso, a mamá, por haberme criado sola, darme educación y enseñarme lo esencial. A las abuelas y abuelos, por su amor y apoyo. Pero mi especial gratitud va para mi bisabuela Ana, a quien nunca llegué a conocer. Gracias a su sabiduría y previsión, nuestra familia sigue existiendo. Gracias, bisabuela. Me esforzaré por ser digno de tu memoria. Todos lloraban, y yo pensaba, esta es la verdadera victoria. No la venganza contra un exmarido, ni el dinero reclamado a su familia, sino un hijo que ha crecido como buen ser humano. Una familia que se apoya pese a viejas heridas. Un trabajo que trae alegría y beneficio a los demás. Por la noche, cuando los invitados se habían marchado, fui al granero. Allí ahora guardábamos herramientas de jardín, cosas sencillas de la vida cotidiana. Pero aún así sentí la presencia de mi bisabuela. Gracias, le dije al vacío. Por todo, por salvarme cuando estaba frente al juzgado, embarazada y con el corazón destrozado, por darme la oportunidad de empezar de nuevo, por enseñarme que el bien siempre regresa. Aunque sea por caminos indirectos. Me esforzaré por transmitirlo a los hijos, nietos y alumnos, para que la cadena del bien no se rompa. El viento hizo crujir las hojas, y me pareció que mi bisabuela sonreía. ¿Dónde están todos aquellos que nos han amado y protegido desde lo alto? La historia que comenzó con traición y desesperación frente al juzgado terminó con el triunfo de la vida y el amor. Y yo sabía que no era el final, sino el inicio de nuevas historias que escribirán nuestros hijos. Y siempre, en la raíz de todo, permanece una verdad simple que mi bisabuela conocía: ayuda a los demás, preserva la verdad, piensa en las generaciones futuras. Entonces, incluso en un viejo granero abandonado,
puede hallarse salvación para la bisnieta en apuros. Esta es una historia de esas que suceden en la vida más a menudo de lo que parece, cuando el bien sembrado hace brotar sus frutos en el momento más necesario, cuando los enemigos se convierten en amigos, y una familia rota se transforma en algo mayor. En una comunidad unida no solo por la sangre, sino por pruebas superadas, ayuda mutua y perdón. Y todo esto gracias a una mujer sabia que sabía que la verdadera riqueza no son el dinero ni el poder. Es la capacidad de tender la mano a través de los años y la distancia. Es el amor que no muere con la muerte. Es la verdad conservada para las generaciones futuras. Y el viejo granero de la aldea abandonada aguardaba su momento de salvación. Gracias por escuchar hasta el final. Si les gustó la historia, por favor, denle me gusta y comenten. ¿Ustedes se arriesgarían a ir a un pueblo siguiendo el consejo de una desconocida, especialmente cuando todo lo que les queda está en juego? ¿Qué harían en su lugar?